Comencemos grabando esto. Buenas tardes, bienvenidos a este módulo de química forense del paralelo A de la carrera de criminalística. Sobreviviremos, triunfaremos. ¿En serio? ¿No hay forma de que vuelva? Digo, Así es, Scarlett, sobreviviremos. Esta es la expresión. Bien, vamos a ver los contenidos de química forense esta tarde. Corresponde un poco la descripción de lo que es el uso de la plataforma. Recordar que esta asignatura, igual que la que vieron conmigo el ciclo pasado, también es semipresencial, ¿de acuerdo? Esto implica que vamos a tener un componente que es en línea y otro componente que es 100% presencial. Hoy vamos a ver lo que son los contenidos mínimos, hablar acerca de las evaluaciones y si alcanzamos a hablar un poco de la unidad 1 de química forense. El objetivo de esta clase de hoy es comprender el alcance del curso, así como los temas principales que se abordarán a lo largo del ciclo académico y familiarizarse con la modalidad híbrida de enseñanza como una herramienta que estamos usando para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los conceptos básicos que vamos a tener acá son la carrera, el módulo que vimos el ciclo pasado, principios básicos de química. Bien, ahora con respecto al uso de la plataforma y sus componentes, antes de iniciar, quisiera saber si ustedes tienen algún comentario, algo que quieran decir. Se quieren cambiar de paralelo, pasarse al otro paralelo, no están de acuerdo con el profesor, pueden decirlo ahora. No, Lisa, yo creo que todo bien. Bien. Tenemos que hablar temas pendientes, ¿de acuerdo? Ustedes van a decir qué temas pendientes. Si esta es la primera clase, yo sí sé que tienen temas pendientes. Y vamos a hablar. Iba a hablar con el otro paralelo ayer, digo esta mañana, pero se me olvidó. Bien, Gabriela, pasaremos ahora a mostrar, cierto, esto de la plataforma, que nunca se nos olvide pasar la asistencia. Ok, así que grábense estos horarios porque esto se me puede estar olvidando y como ustedes ya saben, esto puede generarnos un inconveniente. Bien, ya hemos pasado la asistencia y del contenido de los sílabos, el avance académico, puse el socialización del sílabo. Bien, quería ver esta página que es justamente nuestra plataforma, Paralelo A de Química Forense. Aquí van a ver presentación del profesor, su hoja de vida, un video de presentación de la asignatura, documentos de interés. Aquí pueden acceder y descargarse todos estos. Y ustedes van a decir, oye, todos están en PDF, pero hay solo uno que está en Word. ¿Por qué? Curiosamente, ese es el formato para presentar el informe del aprendizaje práctico experimental. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos el sílabo, la guía metodológica, reformas al reglamento de evaluación estudiantil, la rúbrica, la planificación del APE, el modelo del informe del APE, el calendario académico y mi horario. ¿Ok? Entonces, se descargan el sílabo. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Socialización del sílabo. Tenemos aquí, Profe, buenas tardes. Una preguntita, disculpe que le interrumpa. ¿Sí va a subir el video o la grabación? ¿sí? Sí, sí, Ah, de ok, hecho profe. sí, sí, de hecho se está grabando, Scarlett. Muchas gracias. Ya.
Muchas gracias. Y gracias, Scarlett. Bueno, siempre recordarme, a veces se me olvida grabar esto, a veces se me olvida hacer la asistencia. Por favor, ustedes tienen que estar ahí pendientes para acordarme de esto. Y gracias. ¿Ok? Bien. Acá tenemos esta asignatura, particularmente constan 48 horas de actividades en contacto con el docente, 32 horas aprendizaje práctico experimental y fíjense aquí, 64 horas para el aprendizaje autónomo. En total constan 144 horas en la malla curricular para este curso y son 3 créditos. ¿Ok? Este ciclo académico vamos a terminar en diciembre, así que tenemos que mucho empeño avanzar con los contenidos. Aquí está descripción de la asignatura, objetivo de la asignatura, los resultados de aprendizaje. Y aquí tenemos los contenidos. Son 4 unidades temáticas divididas para las 16 semanas. Y aquí en el sílabo vamos constando lo que es la primera semana, todo lo que vamos a ver. Aquí tenemos la misma estructura del ciclo anterior, la plataforma, ¿okay? El acceso por Zoom, cuando tengamos clases en línea, los recursos bibliográficos, ¿ok? Aquí tengo un manual de química y toxicología forense de la Fiscalía General del Estado, de aquí a Ecuador. Ok, vamos a ver si aquí lo... Es este que está aquí. Bueno, ok. Manual para procedimientos de química y toxicología forense. Ok, está bien que se descarguen, que lean y tengan conocimiento de este documento. También tenemos libros, ok. Vamos a estar viendo este de Susan Bell, de química forense. Cada semana tenemos un video de YouTube y cada semana tenemos algún tipo de evaluación. En este caso, para la primera semana hay un trabajo autónomo que es presentado en línea. ¿Ok? Y así vamos describiendo cada uno de los contenidos, que lo tengo bien, mejor explicado en las diapositivas. ¿Ok? Aquí quiero que repasen el sílabo y vean aquí, esta es la semana 5, vamos a ver todos estos contenidos y va a haber una prueba escrita. ¿Ok? Cada semana lleva su configuración, plataforma, recurso bibliográfico, video, evaluación y contenido. ¿Ok? En la semana 8, primer examen parcial. Aquí está todo esto. Quería pasar a... Son 4 unidades, ya la vamos a ir escribiendo uno a uno. Ok, la metodología de aprendizaje se trabajará sobre la plataforma Moodle y el servidor de la Universidad Estatal de Bolívar, EBEA. Ok, ahí se incluyen todas las herramientas que vamos a estar revisando ahora. ¿Ok? La evaluación de los aprendizajes. Esto no ha variado, son las mismas ponderaciones. Aprendizaje en contacto con el docente, 250. Aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autónomo, cada uno con 2 puntos. El examen parcial, una ponderación de 3,50 y en total sumamos 10 puntos. Para cada parcial se divide a la mitad de cada uno. El código de conducta, que ya ustedes lo saben y lo han estado trabajando muy bien, y la bibliografía, ¿de acuerdo? Entonces aquí están los enlaces para cada uno de las referencias, ¿vale? Esto en cuanto al sílabo. La guía metodológica tiene una estructura que se ha mantenido con respecto a la del ciclo pasado, ¿ok? Entonces aquí tenemos, en la guía metodológica se integran todos los conocimientos, lo que es la lectura, las evaluaciones, las rúbricas de evaluación y los contenidos. Aparte se le suman los componentes explicativos, una introducción,
explicaciones, ejercicios. Ok, tenemos entonces introducción, orientación general para este estudio, objetivo de la guía metodológica, planificación del trabajo, sistema de evaluación y los contenidos. Ok, entonces aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ver aquí la semana 2, cada actividad de esto es en una semana. Por ejemplo, para la actividad 2 tenemos un APE. Pinchas aquí y te lleva. Lo que vas a hacer para esto. En documentos de interés, vemos acá lo que es el APE. Para el primer APE tenemos estos contenidos. Tienes que explicar estos ejercicios seleccionados de la literatura y se coloca en el formato del APE. ¿Ok? Esto que vemos acá es la rúbrica para evaluación del trabajo práctico experimental. Para la primera semana dijimos que teníamos un trabajo autónomo. Aquí está el trabajo autónomo. ¿Ok? De la unidad 1, resultado de aprendizaje. Un trabajo individual. 5 conclusiones sobre la evolución de la ciencia forense mediante una lectura crítica utilizando la guía metodológica. ¿Ok? Aquí está. Máximo 12 páginas. El año pasado, el ciclo pasado, estábamos haciendo algunas tareas y vimos que yo tenía 2 páginas, pero 2 páginas era muy poco. Bueno, he puesto 12 páginas. No es que van a ser 12 páginas, no, máximo 12 páginas. 5 o 6 páginas y ustedes pueden desarrollar esto. Igual, cada semana tiene una lectura que se pueden descargar. Esta lectura, aquí está la descripción del objetivo de aprendizaje. Desarrollo, origen y evolución de la ciencia forense. Aquí está la introducción. Y va describiendo cómo ha evolucionado la ciencia forense. ¿Ok? Hay ejercicios prácticos. Está el resumen, las actividades, conclusiones, referencias. ¿Ok? Esto. Muy bien. Entonces ya visto el sílabo, la guía metodológica, la lectura, el aprendizaje autónomo y un aprendizaje práctico experimental. Seguimos revisando el curso. ¿Ya? Entonces tenemos que cada semana tiene su descripción acá. El material de estudio, tenemos un video, una presentación electrónica, las diapositivas, la lectura. Aquí ustedes pinchan, estará la lectura que estuvimos viendo. ¿Ok? Esta es la lectura que estuvimos revisando. ¿Sí? Un video. Ah, bueno, esta es la presentación electrónica, esta es la diapositiva, ¿ok? Esta es esta que le tengo yo presentada. Por acá estará el video. Origen de la ciencia forense. ¿Sí? Y ustedes pueden ir revisando uno a uno. Ven acá, aprendizaje autónomo, tienen una tarea. ¿Ok? Está activo desde el 2 de septiembre, desde hoy hasta el lunes 9 de septiembre. Una semanita para hacer esta tarea. Y así pueden ir desgranando uno a uno, semana a semana, los contenidos para cada unidad. ¿Ok? Aquí ya está el APE subido desde el lunes 9 hasta el lunes 16 para la segunda semana, para la tercera semana del lunes 16 al lunes 23. ¿Ok? El aprendizaje autónomo 3 y así nos vamos sucesivamente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, todos sí han podido acceder a la plataforma.
Sí, listo. Ya, ok. Otro que tenemos que fijarnos es el uso de la biblioteca. Sí, ok. ¿Todos tienen acceso a la biblioteca de la universidad? ¿Mm? ¿Todos tienen acceso a la biblioteca de la Universidad Estatal de Bolívar? Sí, Licen. Sí, Licen. Bien, qué bueno. Yo estoy sacando estos contenidos de estos dos textos principalmente. Química forense de María del Pilar y este que es Introducción a la Química Forense de Carmen García Ruiz. Adicional a ello, nos vamos a basar en alguna literatura como este, un boletín oficial de España, donde nos habla acerca de la preparación y remisión de muestras, objeto de análisis, por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Este otro manual que le acabo de presentar acá, que es de Ecuador, ¿ok? Manual de procedimientos en química y toxicología forense. Adicional a ello, también tenemos otros archivos que le he puesto aquí. ¿Ok? Este libro está excelente también de Susan Bell, de química forense. Cubre los contenidos que vamos a estar revisando nosotros. ¿Ok? ¿Ok? Tengo este otro acá, bueno, no, también se puede descargar ahí. A ver. Muy bien. Bueno, aquí también habla acerca de equilibrios ácido-base, equilibrios de partición, ¿ok? Sistemas ácido-base, caso A, caso B, ya nosotros estas componentes ya lo vimos. Me interesa más esto, cromatografía, espectrometría de masas, ¿ok? La revisión, todo lo que es el sistema instrumental, aspectos teóricos, ¿ok? Índice de retención, relaciones isotópicas, ¿ok? Todos estos conceptos estaremos viendo en el transcurso del curso. Valga la redundancia, a lo largo del curso, mejor dicho. La espectroscopía también, UV visible, infrarrojo y Raman son las que nosotros vamos a ver, pero aquí tenemos varios componentes, ¿ok? Lo que es propiamente los componentes del instrumento, como son los detectores, diseño del instrumento, ¿ok? Ancho de banda y fuerza de resolución, que son características de esta espectroscopía. Y las típicas que vamos a estar viendo, UV visible, infrarrojo, Raman. RMN, también otro tipo de espectroscopía, no sé si alcancemos a ver, y rayos X. ¿Ok? De drogas, esta parte de toxicología también está muy bien. Por eso le digo, este texto está bastante bien. Léanlo con bastante empatía. Vamos a ver si veo aquí esto, ¿dónde es que tengo los textos? Aquí. Vale. Ah, bueno, este sí se abre, este sí. Todos los enlaces están ahí, ¿ok? Vamos a ver este otro, me parece que sí podía verlo. Ok, ciencia forense. Tengo este otro más, no sé, me parece que este como que no lo podía. Lo pueden descargar ustedes sin ningún problema, ¿ok? Esto es lo que estábamos viendo, este que no puedo abrir. Ah, este en la introducción. Este, ciencia forense. Ah, aquí está el otro.
¿Ok? Los contenidos, de aquí estoy sacando las clases de todos estos libros, ¿ok? Entonces, les ruego de verdad se lo descarguen, los que sean posibles, ¿ok? Y los que sean de la biblioteca, pues tenerlo en su estante. Ustedes saben cómo hacerse su estantería y van a ir guardando. ¿Alguna cosilla que quieran decir? Vale. Muy bien. Cuenten qué expectativas tienen del curso, cómo les ha ido, cómo les fue en el ciclo completo. ¿Alguien que quiera conversar un rato? No todos a la vez, porque saben que después esto se colapsa aquí. Bien. Hoy a las 5 de la tarde va a haber un evento en la facultad. Los que estén aquí en Guaranda pueden acercarse para el auditorio de la Facultad de Jurisprudencia, y ahí escucharán las palabras del decano, el coordinador de carrera y demás. ¿Ok? Bien. Este curso consta de 3 créditos, ¿ok? Distribuidos de la siguiente manera: 48 horas en contacto con el docente, 32 horas de aprendizaje práctico experimental y 64 horas. Vean esto, es más las horas que ustedes le van a dedicar a este curso que las que van a tener en contacto con el docente. ¿Qué les quiere decir a ustedes? Que ustedes deben repasar el material y estudiárselo para aprovechar el máximo cuando están con el profesor, es decir, conmigo, para hacer la mayor cantidad de preguntas, de cuestionamientos, de intervención para que ustedes puedan desarrollar sus actividades, ¿vale? ¿Sí? Sí, doctor. Bien, Gaby. Así que pendiente. Pendiente, y bueno, ya nos conocemos, la confianza es suficiente, manteniendo el respeto siempre, para ustedes poder hablar coherentemente conmigo y decirme: oiga, profe, ¿sabe que nos puede explicar esta parte? Que sí que no entendemos, vamos a ver, seleccionamos un día, cuando nos podemos conseguir, por Zoom, por supuesto, para resolver las dudas. ¿De acuerdo? Aquí está el enlace de Zoom en el horario preestablecido. ¿Qué es lo bueno? Que este ciclo Ya le académico, dije a la Susita. ¿qué es lo bueno? Que en este caso tenemos un único horario, no como en el ciclo pasado, que hubo unas cosas ahí que se marañaron todo eso y teníamos unos horarios súper buenos. Pues, ya no les voy a explicar porque ustedes ya vivieron eso junto conmigo el ciclo pasado. Entonces, en línea, vamos a estar aquí en este mismo enlace y de forma presencial nos veremos en San Miguel. ¿Ok? Allá nos veremos en el mismo horario. ¿Cuál horario? Bueno, aquí esto tenemos 144 horas, que son 3 créditos. Y aquí están las horas por semana. ¿Cuál horario? Bueno, ya lo vamos a ver. Este ciclo se compone en 16 semanas, que ha sido dividido en 2 partes. De la semana 1 a la 8 tenemos las primeras 4 semanas que son en línea para el paralelo A y el paralelo B. Y las siguientes 4 semanas son en forma presencial allá en San Miguel. Y
La última semana, es decir, la semana 8, viene el primer examen parcial que haremos de forma presencial. Para la semana, aquí vemos las que son en línea por Zoom. Aquí está, según el horario, y este es el enlace. Y las que son presenciales en San Miguel. Para el segundo parcial, por así decirlo, se repite lo mismo. ¿Ok? Tenemos 4 primeras semanas en línea, seguida de 4 semanas presencial, donde la última semana, es decir, la 16, ya estaremos haciendo el segundo examen parcial. Algo que le voy a decir, ustedes vieron clase conmigo el semestre pasado, pero el antepasado no. Ok, nosotros aquí en el vicerrectorado hacemos un congreso cada año. Este vez ya vamos por la edición número 11 del Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento. Adivinen qué semana va a ser ese congreso. Quien me diga cuándo va a ser ese congreso se va a ganar 0,1 puntos ya. Ni siquiera hemos empezado la evaluación y ya se ganó 0,1 puntos. El 8 de octubre, creo que no me acuerdo bien, pero era en octubre. Tanserly se acaba de ganar 0,05 puntos. Casi, está en el mes, pero no está en el día. Adivinen qué semana vamos a hacer el congreso. La segunda, ¿no? En la segunda, como si dije que el mes estaba bien, Angie. En la semana 12. O sea, la segunda semana de octubre. No, es una semana importante del calendario, la que ustedes andan más sufriendo. 8. Exactamente, Dallenberg, se ganó 0,1 punto. Este congreso lo vamos a realizar en la semana 8, con lo cual yo voy a hacer todo lo posible de ver si podemos ir adelantando para poder tener libre, por así decirlo, esa semana, ¿ok? Tenemos que participar en ese congreso sí o sí, porque trabajamos todo el año para eso. Y aquí está mi compañero que sabe que si no, si no voy para ese congreso, es el desastre porque estamos trabajando todo el año para eso. Entonces, justamente coincide con la semana 8. Vamos a ver cómo hacemos todo lo posible para ver haciendo nuestros deberes. Ustedes tienen un fuerte componente en aprendizaje autónomo. Grábense por ahí porque 2 o 3 respondieron lo de la cuestión esta, ¿ok? Ya ustedes saben cómo soy yo cuando voy a pasar la calificación. Entonces, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para poder ir adelantando todas estas evaluaciones. Ya están en la plataforma hasta la semana 6, ¿ok? Para tener un tiempo suficiente y poder disfrutar, porque realmente así como me gusta dar clase, a mí también me gusta hacer el congreso, para poder disfrutar del congreso. Así que pilas con eso, ¿sí? ¿Qué les parece? Bien, Liz. Interesante. Bien, entonces tenemos una tarea pendiente por ahí que ya ustedes saben por dónde vienen los tiros. Ya les voy a decir más adelante. Vayan pensando. Y apúntense ahí lo que hablamos ahorita. Bien. Este es nuestro horario de clases. Aquí nos vamos a ver los lunes de 3 a 5, los martes de 12 a 1 y ustedes disponen de este tiempo los jueves de 3 a 5 para ustedes poder realizar lo que es su trabajo autónomo y su aprendizaje práctico experimental. Entonces, ¿cuándo van a tener contacto con el docente? ¿Cuándo nos vamos a ver sí o sí o sí? Bien sea presencial o bien sea en línea. El lunes y martes. El lunes y martes, exactamente. El día jueves, por ejemplo, ya que queremos estar trabajando para adelantar todo para el Congreso, para tener tiempo para el Congreso, el grupo puede decir, oiga, profe, ahorita que está suave la cosa, ¿qué tal si nos vemos la clase del jueves? Adelantamos un poquito, otro tema, nos explica esto, nos explica lo otro. Bienvenido, bienvenido, no tengo ningún problema. Claro, pero no me van a decir el mismo jueves a las 2:50.
¿Ok? ¿Sí? Sí, listo. Bien, entonces ustedes me pueden decir, no sé, tipo martes, tipo miércoles, oiga, profe, estamos aquí sufriendo, esta parte sí ya no avanzamos, sí necesitamos que nos ayude. No tengo problema en reunirnos en este horario. ¿Ok? Así. Este es mi horario general. Estoy dando los dos paralelos del principio básico de química, el A y el B, y los dos paralelos de química forense, el A y el B. Entonces, esta es mi ocupación. ¿Ok? Aquí ya va, perdón, que no me había leído los mensajes del chat. Aquí Damaris nos pregunta cómo nos manejamos en los trabajos en grupo. Perfecto. El AP es un trabajo grupal, ¿ok? Lo vamos a estar haciendo, ya ustedes se agruparon el ciclo pasado, ¿vale? Ya no vamos a inventar el agua tibia. Entonces se reunían 4, 5, 6 personas, me pasan la lista, pásenme la lista para configurarles la plataforma, ¿de acuerdo? Para que puedan subir. Con uno solo que suba a la plataforma, una vez que ya yo tenga los estudiantes agrupados, no necesitan el resto de estudiantes enviar, ¿vale? Sí. Entonces, aquí, pilas para que me pasen los grupos y mañana los agrupamos, ¿ok? ¿Quién dice por aquí la quinta semana? No, no, Damari, la semana 8. Bien, la semana 8 nos vemos en el Congreso presencialmente, o sea, lo bueno es que vamos a estar presencialmente y vamos a poder hacer el Congreso. Ya, tenemos aquí. No sé si quieren hacer una pausita, yo de verdad creo que he hablado demasiado hoy. Vamos a hacer una pausita aunque sea unos 7 minutitos. 8. Sí, 7. Son las 3:33. Nos vemos a las 3:40, ¿sí? Ya dice. Sí, bueno, nos vemos en un ratito.
Bien. Continuamos. 3:40, justito. Bien. Vamos a ver entonces en detalle los contenidos mínimos. Tenemos la unidad 1, química forense. Está dividida en origen y evolución de la ciencia forense, química en el contexto de la ciencia forense, principio de Loca, proceso científico forense, la química forense, redes y grupos de trabajo. Esto lo vamos a dividir en 3 semanas. Luego sigue la unidad número 2, que tendremos pruebas y análisis de química forense. Esta la hemos dividido en 4 semanas. ¿Vale? Aquí vamos a hablar etapas del análisis químico forense, recolección y remisión de muestras, objeto, análisis de químico forense, fase preanalítica, técnicas de análisis de interés químico forense, técnicas microscópicas, espectrométricas de separación, tratamiento de datos forenses y haremos introducción a la quimiometría. 4 semanas más 3 de la primera, 7. Después viene el parcial número 1. Le sigue la unidad 3 que hemos dividido en este caso 4 semanas. Ok, vamos a estar hablando de química forense toxicológica, sustancias psicoactivas, toxicología forense, venenos en toxicología forense, análisis forense de residuos de disparos, análisis forense de fibras, pinturas y aspectos químicos forenses de documentos cuestionados. Tenemos 4 semanas aquí, le siguen 3 semanas que estaremos viendo la unidad 4, revelado de huellas dactilares. Veremos entonces una perspectiva histórica, revisaremos el concepto de piel de fricción, morfología de las crestas papilares, lofoscopía, dactiloscopía, tipos de huellas dactilares, huellas de búsqueda de huellas latentes, técnicas para revelado de huellas latentes, otras huellas para identificación, las huellas dactilares y su uso en los tribunales de justicia, y química forense transdisciplinar. Ok, esas son las 7 semanas, le sigue la semana 16, sería el segundo parcial. En este caso, nosotros vamos a tener 3 evaluaciones de aprendizaje autónomo por cada parcial. Un APE, un aprendizaje práctico experimental por cada parcial. 3 evaluaciones por parciales, aprendizaje en contacto con el docente. ¿Ok? Y 2 exámenes parciales. Uno va a ser en la semana 8, otro en la semana 16. Esto es cómo está configurado el curso. Aquí tenemos los textos. ¿Ok? Ustedes pueden, en las diapositivas, se descargan y hacen clic en estos enlaces y debería llevarlos directamente a la descarga. En el caso de estos 3, que los tengo compartidos, en el caso de estos que están afuera, en las esquinas, introducción a la química forense y de química forense, no van a poder descargarlo porque se está en la librería de la universidad. Está, digamos, para que lo vean en línea, eso sí puede. Y copiar partecitas sí pueden también copiar. Menos que ya ustedes saben. Bien, entonces, haciendo una revisión 1 a 1, semana a semana, vemos aquí, ok, en la primera semana vamos a estar hablando socialización del sílabo y la unidad 1. Vamos a tener una evaluación que es aprendizaje autónomo, el primero de 6, ok. Se ve en la semana 1. La semana 2 vamos a tener un APE, esto es en línea. En la semana 3 vamos a ver el segundo aprendizaje autónomo. Pasamos a unidad 2, semana 4, sería el tercer aprendizaje autónomo, también en línea. Semana 5 ya viene presencial y hacemos las 3 evaluaciones, contacto con el docente. La semana 5, 6 y 7. ¿Okay? Son 3 evaluaciones presenciales que vamos a tener. La semana 8 hacemos el primer examen parcial. En la semana 9 comenzamos tema nuevo, tema 3, química forense toxicológica. Haremos el cuarto aprendizaje autónomo. Luego viene en la semana 10 el APE
investigación de incendios, explosivos y explosiones. En la semana 11 vamos a ver aprendizaje autónomo 5. En la semana 12 vamos a ver el sexto aprendizaje autónomo también en línea. Ahora pasamos a la unidad 4 con 3 semanas, que sería la primera semana, es decir, la semana 13, el aprendizaje en contacto con el docente, el 6, el 5, aprendizaje en contacto con el docente 5, semana 14, y el sexto, aprendizaje en contacto con el docente. ¿No? Estos tres pasamos la semana 16, segundo parcial. Colorín colorado, esta asignatura se ha terminado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? No, listen. Vale. Pero sí están escuchando, ¿cierto? Sí, listen. Entonces, bueno, los que estén por aquí en en Guaranda, se pueden acercar a la facultad y tal vez nos veamos por allá, ¿ok? Ahorita a las 5. Yo voy a dar clase hasta las 4:15 para que me dé chance de llegar hasta allá a tiempo. ¿Ok? Bueno, ya hemos analizado lo que es la plataforma, hemos visto los documentos de interés, ya ustedes también más o menos saben cuál es la dinámica, ¿ok? Y pasaremos entonces al propiamente el curso, ¿ok? Aquí esto es, como es la primera edición, no se coloca. Bien, fíjense lo bonito de esto. Por ejemplo, yo copié una partecita de esto que voy a poner, lo he copiado directamente del libro. Y ustedes vienen para acá, fíjense lo que van a hacer ustedes, se copian esto. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Sí, Lisa. Copias esto y ya estás logueado en la plataforma y lo pones aquí en cualquier parte, no sé, aquí por ejemplo, te lleva exactamente a la página donde yo tomé esto. Aquí me va a pedir la clave porque ya hace tiempo ya que... Fíjense a dónde me va a llevar. Cacha, cachán. ¿Sí ven? Sí, Lisa. Ok, entonces ya ustedes pueden ir viendo esta partecita. ¿En qué principio se basa la ciencia forense? Viene para acá, para este enlace. Aquí están las preguntas. ¿Qué le va a decir eso? Que muchas de las preguntas que he tomado yo para este curso están en este libro o en el otro. ¿Okay? En esta introducción a la química o en este de química forense. Tiene que darse la tarea de ir revisando el índice e ir viendo, ok, estamos viendo aspectos generales de la química forense, estamos viendo esta clase, estos contenidos. Estamos viendo la unidad 2, etapas preanalíticas, estamos viendo esto. Nos vamos para este otro libro, vengo el índice, y yo, ok, estamos viendo mira, la ciencia forense, aspectos etimológicos, origen y evolución de la ciencia forense, laboratorio, Luego viene el fundamento de los métodos de análisis, esto es la unidad 2, ¿ok? Cuando vayan a copiar, lo que tienen que hacer es marcar aquí así y en esta carpetita dicen copiar, porque si le dan control C no vale. Entonces cuando ustedes vienen y pegan, mire todo lo que se copia. Yo copié nada más esta partecita y me está diciendo, usted lo tomó del libro de Esteban Santos
Y lo tomó y está en la página 5, mira. ¿Eh? Dice, y está en la página 5. ¿Eh? ¿Cómo les parece esto? Bien, Lice. Bueno, pilas ahí, ya le estoy dando demasiada información. Bien, Damari, muy bien. Ok, pilas con eso entonces. Bien, entonces vamos a ver aquí, bueno, yo a ustedes les llevé esa página, ya saben de qué viene esto. Son preguntas para el aula invertida, porque es parte del Flipped Classroom, que es parte de la metodología de enseñanza que usamos aquí, o sea, cuando el profesor le pregunta al estudiante, ¿ok? Para que el estudiante pueda prepararse y salir mejor. Entonces tenemos en qué principio se basa la ciencia forense en general y en la química forense en particular, en qué consiste el proceso científico forense y sus etapas básicas, cuáles son. ¿A qué otras ciencias forenses asiste la química forense? También vamos a ver. Y también vamos a ver, ¿es la química forense una subdisciplina de la química o una química analítica aplicada? ¿Cómo la definiría? ¿No? Y esta materia a mí me gusta mucho porque, por supuesto, ustedes saben, yo hice mi doctorado en química analítica, entonces para mí esto es como que si estuviera hablando con mis compañeros. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver algunos conceptos. La ciencia forense es una disciplina, o más bien un conjunto de disciplinas que aplican los conocimientos, técnicas y métodos a cuestiones relacionadas con aspectos legales. Entonces, toda la ciencia forense, todas estas disciplinas que utilicen el conocimiento, técnicas, metodologías para aportar a un principio legal, entonces esto estaríamos hablando de una ciencia forense. Básicamente es una ciencia al servicio de la ley. ¿Verdad? Esto me lo tomé del libro. ¿Ok? Por lo tanto, los aspectos legales en los que está implicada son muy amplios, desde la resolución de delitos de muy diversa índole, al estudio del cumplimiento o incumplimiento de determinadas normas relacionadas con el ambiente, por ejemplo. Cuando una empresa descarga fluidos sin tratamiento previo a los ríos, está contaminando los ríos, entonces esta persona está haciendo un daño al ambiente, aunque no es o sea, un crimen ecológico, por así decirlo, pero no es un crimen como el que típica vemos sangre, vemos cosas que no, son otros tipos de, de afectaciones al ambiente que también son delitos, ¿ok? Aspectos relacionados con el consumo de alimentos también, ¿ok? Sobre todo ahora mismo que está, me parece, la Universidad Católica haciendo algunas investigaciones sobre el contenido de metal en algunos alimentos, ¿ok? Y ustedes han visto las noticias. Entonces, por ahí anda, por ahí anda, por ahí anda. ¿Ok? Entonces, ejemplos de estos casos serían el análisis de pesticidas, por ejemplo, empleado a la agricultura. Hay algunos pesticidas que no están permitidos usar, ¿ok? Otra cuestión sería la determinación de la pureza del agua para ver si está apta para el consumo humano o no. Como yo en mis clases de química, que siempre digo, por ejemplo, llega una persona con un vasito de agua, así como este, analícenme esta agua. Y tú le preguntas, ay, ¿qué análisis quiere? No, no, todos. Yo sé todos los análisis. Yo, señor, yo le puedo analizar hasta compuestos radioactivos si usted quiere, pero no es lo que usted necesita. No es lo mismo un agua, por ejemplo, para una piscina, un agua para riego, un agua para bajar el inodoro, un agua para tomártela, un agua para prepararle un biberón, un alimento a un niño, ¿ok? Cada uno de estos va a tener entonces sus particularidades. También esto, la regulación de medicinas, por ejemplo, algunos fármacos están controlados y se venden bajo prescripción médica. Entonces, estas situaciones pueden verse desde el punto de vista químico que aporta a la ciencia forense.
Por otro lado, desde que se descubrió el ADN, su acción se extiende prácticamente a diferentes ramas del saber. La historia o la antropología, por ejemplo, para la identificación de restos humanos o en el estudio de migraciones de poblaciones también se utiliza el ADN para ver qué tipo de indicadores del ADN, según la genética, puede indicar que una población pudo haber pasado por un sitio durante su migración. Entonces, la acepción más extendida es la relacionada con los tribunales de justicia. Entonces, con el esclarecimiento de delitos o posibles delitos. Entonces, la ciencia forense, más que una disciplina, en realidad es una ciencia multidisciplinar, ¿no? En donde están conectados, interconectados todos con el conjunto y hace básicamente que la información pueda estar circulando en todos estos medios y puedan tomarse decisiones informadas. ¿Okay? Así se dice, decisiones informadas. ¿Algo que quieran decir? No, Bien. Aquí tenemos un poco más del origen. Su origen está muy conectado con la medicina forense, aunque es el ejemplo más antiguo que tenemos de química, de medicina forense, es el asesinato de Julio César en el año 44 a.C. Aquí, cuando un médico dictaminó, hizo su estudio previamente y encontró que de esas 23 puñaladas que le infringieron a Julio César, solo una de ellas, que fue la segunda, que recibió en el tórax, la que le produjo la muerte. Aquí tenemos un cuadro de esta escena, trágica escena. Entonces ahí, aunque la ciencia forense no es medicina forense, pero digamos que la medicina forense por allí hizo un coqueteo para comenzar, ¿ok? No fue hasta mucho después, a mediados del siglo XVII, cuando la medicina forense realmente se desarrolló como una disciplina formal y se consolidó por allá en el siglo XVIII. Cuando los médicos comenzaron a tomar parte de los procedimientos, los médicos comenzaron a formar parte de los procedimientos judiciales. Entonces aquí vemos un médico con la balanza de la justicia ahí al lado. Ahora ya más centrado en lo que es la ciencia forense propiamente dicha, su precursora más directa es la disciplina que actualmente se conoce como daquiloscopia, ¿ok? Que es la ciencia que estudia las huellas dactilares. Entonces en Babilonia y en la antigua Persia ya se conocía el carácter único de las huellas dactilares y ya se utilizaba, ¿ok? Para hacer registros, impresiones de dedos en arcilla, como medio de autenticación de la persona, imagínense ustedes. Y en China, por allá en el siglo VI, era costumbre emplear la impresión de las huellas dactilares como un medio para acreditarse en un negocio, para firmar contratos, ¿ok? Documentos legales, lo hacían con la huella. Ahora, por otra parte, lo que se refiere a la química y las otras ciencias disciplinarias científicas forenses se refiere, no será sino hasta el siglo XIX cuando se comienza a desarrollar. Curiosamente, mucho de este desarrollo se debe a gran parte de la imaginación de un escritor británico, Sir Arthur Conan Doyle, ¿ok? Entre 1859 y 1930, que fue el creador del famoso personaje de Sherlock Holmes, ¿okay? Sherlock Holmes, ¿ok? Protagonista de numerosas novelas, en realidad hizo 68 novelas y su primera, ¿ok? Su primera, Estudio en Escarlata, publicada en 1887, sentó las bases de lo que es la asociación entre Sherlock Watson y Sherlock Holmes, lo que fue el método de serología, porque ahí en esa escena, en ese libro, él hizo un estudio y encontró uso de
la sangre para resolver un crimen. ¿Ok? Entonces se quiere decir que en la ciencia forense realmente la imaginación se adelantó a la realidad. Por otra parte, ya más avanzado, en 1700, el médico Matthew Orfila, español, se nacionalizó francés, fue el médico que inició realmente el análisis toxicológico, ¿ok? Por lo que a él se le considera el padre de la toxicología, publicó una serie de libros, por ejemplo Generalidades de la Toxicología, ¿ok? Autor de muchas publicaciones, tratado de venenos, toxicología en general, elementos medicinales, ¿ok? También tenemos que hablar, si estamos haciendo una panorámica de las ciencias forenses, en cuanto a la identificación personal, por allá en el año entre 1850 y 1914, este francés, Alphonse Berthelot, intentaba hacer identificaciones de personas con las mediciones. Por ejemplo, aquí, midiendo, ¿ve? El largo del antebrazo, le medía el brazo, las fracciones de la cara, pero imagínense, era muy rudimentario. Estas mediciones eran muy rudimentarias. Sin embargo, algunas acertaba. ¿Y cuál era el problema? Que en algunos casos fallaba la identificación. ¿Qué puede decir las consecuencias de esa falla? El problema que tenemos en química forense y en las ciencias que están relacionadas con la impartición de justicia es que un falso positivo puede conllevar a afectarle la vida a otro. Por ejemplo, usted está preparándose un café y si te queda bajo de azúcar, no te queda a tu gusto, tú dices, bueno, le coloco media cucharita más de azúcar. Si te pasas de azúcar, tú dices, bueno, voy a ponerle un poquito más de café, ¿cierto? Pero en estas ciencias forenses, equivocarse puede implicar que una persona vaya a la cárcel, o dependiendo del sistema de justicia de cada país, incluso pueda perder la vida esa persona. ¿Ok? El porcentaje de precisión era horrible, no recuerdo, no ve los números por ahí, pero sí bastante alto, de precisión muy bajo. ¿Ok? Porque el problema que se metía él es que a veces que estaban personas que tenían las mismas, del mismo tamaño del antebrazo. ¿Ok? Entonces ya ahí comenzó a tomar fuerza otra propiedad más distinguible del ser humano. ¿Ok? Se utilizó durante casi 2 décadas. Y aún así se le consideraba, sí señor, durante 2 décadas estuvo utilizándose esta técnica para la identificación de personas. Dice, madre mía. Entonces, por supuesto, cuando llegaron las huellas dactilares, hacia finales del siglo XIX, se comenzó a estudiar y aplicar en prácticamente todos los campos. ¿Okay? Se desplazó totalmente esas mediciones para tratar de identificar a las personas. ¿Okay? El británico Francis Galton, que vivió entre 1822 y 1911, fue amigo incluso de Charles Darwin, quien desarrolló este modelo estadístico para catalogar huellas dactilares en ficheros. Este señor propuso una estrategia para catalogación de huellas dactilares que incluso muchos de sus preceptos se utilizan hoy. Con esto se facilitó la identificación personal en la investigación. Aquí tenemos alguna clasificación de huellas dactilares de Francis Galton. ¿Ok? Esas técnicas comenzó a utilizarlo la policía escocesa y actualmente prácticamente todas las policías de los estados utilizan estas clasificaciones. ¿Ok? También vino este otro francés, Edmond Locard, ¿ok? Conocido en todo el mundo por el ambiente policial, del ambiente policial por ser, se le conoce como el Sherlock Holmes francés. ¿Por qué?
porque él diseñó, o sea, propuso un principio que dice que cuando dos objetos entran en contacto uno con otro, habrá entre ellos un intercambio de materia. Entonces comenzaron a identificar, por ejemplo, suelos encontrados en zapatos, ese suelo muy parecido a una zona muy en particular, entonces hacía referencia a que no, este señor tuvo que haber estado en ese sitio, y ahí se empezó a estudiar el principio de transferencia de materia, ¿no? En este otro caso, el otro avance también se estuvo con Albert Osborne, el autor del libro titulado Documentos Cuestionados. ¿Ok? Entonces, aquí en este libro que contiene los principios fundamentales para llevar a cabo la tarea de distinción de documentos cuestionados, aunque fue escrito en 1910, todavía hoy sigue en vigencia. ¿Ok? Por ejemplo, estudiaba la escritura y todo esto para verificar falsificación de firma y todo esto. Finalmente, sí, esto lo tomé del libro, de estos libros que están aquí, Damari. ¿Qué te digo? De uno de estos fue tomado. No recuerdo bien si de este o de este. Vamos a ver qué te puse aquí. Ok. De aquí, y este está en español, ¿ok? Así que pueden darse, es un gusto leerse todos estos libros, independientemente del idioma que se esté usando. Bueno, entonces, los más recientes, la técnica de análisis de ADN fue desarrollada en 1984 por un genetista británico, Alex Jeffries, quien por ese descubrimiento tuvo el mérito del título de Sir, ¿ok? Por el análisis del ADN en muestras biológicas, y la utilizó en una aplicación para identificación de personas, ¿ok? De forma inequívoca. Entonces vemos cómo estamos pasando desde la medición del antebrazo, el uso de las huellas dactilares que le dio un impulso, ¿ok? A las ciencias forenses para la identificación de personas, cuando ahora llega la identificación de personas utilizando el ADN, hemos visto cómo va evolucionando. Entonces, lo que hemos dicho, estos avances en la instrumentación analítica, los métodos para el análisis de muestras y de ADN, esto han marcado un cambio importante en el estudio en el uso de la ciencia forense para la identificación de personas, para la impartición de justicia, para muchas, hoy en día es muy empleado. ¿Okay? Aquí vemos un laboratorio. Esto creo que lo vi de uno de los libros que agarré. Esto es en España, ¿ok? Uno de los laboratorios, más o menos, de hace unos 20 años, de química forense. Vamos a dejar esta clase hasta acá, ¿ok? Nos vemos mañana, seguramente mañana, ¿a qué hora? A las 12, ¿cierto? A las 12 terminamos de ver todos estos conceptos, ya que nos hacen falta acá. ¿Ves? Que esto lo tomé de ese libro, del libro que te estaba mostrando ahorita. Para mañana continuamos. La tarea que está pendiente, se los digo, es el documento que me dejaron el año pasado. He designado, hablé con unos estudiantes de este paralelo y del otro paralelo para hacer la revisión de estos documentos, ¿ok? Entonces, como les dije, 3 referencias es insuficiente. Yo quería que pusieran unas 10, si no alcanzan 10, por lo menos 8 o 9, pero 3 no, definitivamente 3 no. Esto lo vamos a arreglar porque quiero hacer un libro con esto. Y entonces, en estos días,
nos estaremos reuniendo en algún momento para hablar de estas mejoras que le podemos hacer al documento que me entregaron acerca del uso de la inteligencia artificial en criminalística. ¿Se acuerdan? Sí, Lice. Bien. Entonces, bueno, me está diciendo algo por aquí. Ok. Bien, entonces, ¿qué es lo que hice con esto? Hay unos voluntarios del paralelo B, otros voluntarios del paralelo A. Entonces, como para facilitar la homogenización de esto, voy a poner que algunos estudiantes del paralelo diferente a ustedes se contacten con ustedes para pedirles que actualicen, modifiquen, cambien y que pongan bonito ese documento. ¿Ok? Así que sin más dilación, ha sido un gusto realmente tenerlos por acá. Siempre es un gusto para mí tenerlos ustedes. Ya iremos avanzando. Nos vemos mañana. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, Lice. Muchas gracias. Bien, entonces voy saliendo para la facultad para el evento de inauguración. Allá nos vemos quienes puedan ir. Gracias. Ya, Lice. Gracias.